Hola amigos, hoy les voy a contar una de las historias reales que me han enviado. Esta historia muestra cómo una vida normal puede volverse complicada de repente, explora los límites del amor y cómo las relaciones prohibidas pueden afectarnos profundamente. La historia de hoy trata sobre un joven llamado Diego y su inesperada y bastante intrigante relación con su madrastra. Estoy segura de que esta historia los sorprenderá y los hará reflexionar. Así que, si están listos, comencemos. La vida a veces te lleva por caminos que nunca esperarías, especialmente en esos momentos en los que crees que todo está bajo control. Nunca hubiera imaginado que volver a casa después de la universidad me arrastraría a tal caos. Pero aquí estoy, a punto de contarles cómo mi vida dio un vuelco completo. Pensé que mudarme con mi papá, Carlos, y mi madrastra, Isabela, era una decisión sensata. El mercado laboral estaba difícil y quedarme con ellos parecía una opción inteligente desde el punto de vista financiero. Isabela había sido mi madrastra durante 15 años y siempre nos habíamos llevado bien. A veces, incluso mejor que con mi propio padre. Isabela tenía 62 años, pero su energía y elegancia la hacían parecer mucho más joven. Hacía yoga y natación para mantenerse en forma, y su cabello plateado y café enmarcaba su rostro suave, dándole una apariencia llena de calidez. Siempre nos llevamos bien, y para mí, Isabela era más como una amiga. Hasta que llegó ese día, las primeras semanas todo transcurrió de manera normal y rutinaria. Mi papá trabajaba largas horas, Isabela manejaba un pequeño negocio en línea y yo estaba ocupado enviando solicitudes de empleo y preparándome para entrevistas. Ese día también comenzó como cualquier otro. Me estaba preparando para una entrevista y, después de ducharme, me miré al espejo. El vapor había empañado el espejo y estaba intentando afeitarme. Justo en ese momento escuché la voz de Isabela. ¿Puedo entrar a tomar mis medicamentos? Sin pensarlo 2 veces, le dije, sí, pasa, porque en casa siempre nos comportábamos con naturalidad. Isabela llevaba una bata de seda y al estirarse para alcanzar el botiquín, el nudo de la bata se soltó. En ese momento, todo se congeló. Nos miramos y de repente nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. Isabela rápidamente se ajustó la bata y con el rostro enrojecido dijo, «Lo siento, por favor, ¿no le digas a Carlos?» Salió rápidamente de la habitación. Ese día me costó mucho concentrarme en la entrevista. El incidente de la mañana volvía a mi mente una y otra vez, acompañado de una mezcla de emociones confusas. Isabela me evitó todo el día y, durante la cena, una fría y tensa quietud reinó en la mesa. A la mañana siguiente, encontré una nota debajo de mi puerta. Isabela, con su elegante letra, había escrito: «Necesitamos hablar». Después de que mi papá se fuera al trabajo, nos reunimos en la cocina. Isabela sostenía una taza de café y parecía más vulnerable de lo que jamás la había visto. «Tenemos que hablar sobre lo de ayer», dijo con la voz temblorosa. Confesó sus sentimientos. Pensé que era demasiado mayor para sentir esto. Yo también me abrí y le conté lo que ese momento significaba para mí. Mientras estábamos sentados a la mesa, la tensión entre nosotros era palpable. Isabela se inclinó sobre la mesa y tomó mi mano. Ese simple contacto electrizó todo mi cuerpo. De repente nos acercamos y, bajo la luz de la mañana que iluminaba la cocina, nuestros labios se encontraron. El beso duró solo unos segundos, pero pareció durar una eternidad. Al separarnos, la realidad nos golpeó. Isabela retrocedió y, llevándose la mano a la boca, dijo: «Esto está mal», pero sus ojos decían algo completamente diferente. Durante los siguientes días, intentamos evitarnos, pero cada encuentro, cada roce accidental, nos acercaba más. La culpa nos ahogaba, pero nuestros sentimientos también nos atraían el uno al otro. Un día,
Mientras mi papá estaba en el trabajo, encontré a Isabela en su habitación. Parecía incómoda. Me senté a su lado y sentí cómo su perfume de lavanda me envolvía. Hablamos. Dijimos que esto estaba mal, pero al mismo tiempo se sentía bien. Cada palabra que decíamos nos acercaba físicamente más. El segundo beso fue diferente. Ya no había duda. Solo existía la necesidad de expresarnos el uno al otro. Cuando mi papá regresó temprano a casa, nos separamos e intentamos actuar con normalidad. Durante la cena, el secreto que guardábamos nos ahogaba. Isabela no comió y a mí también me costó tragar bocado. Esa noche, Isabela quiso que nos encontráramos en el jardín. Bajo la luz de la luna estaba sentada allí. Me senté a su lado y nuestros hombros se tocaron. «No puedo dejar de pensar en ti, Diego», dijo Isabela. Su voz era apenas un susurro. «Esto está mal, pero nunca me había sentido así antes». Yo también sentía lo mismo. Los días siguientes fueron un caos. Cada encuentro nos unía más, pero la culpa también nos desgastaba. El amor y la confianza de mi papá nos ahogaban, pero nuestros sentimientos nos atraían el uno al otro. Un día, cuando Isabela entró a la cocina, el recuerdo de nuestro primer beso nos envolvió. Nos acercamos el uno al otro y nos besamos apasionadamente. Este beso fue más intenso, lleno de deseo y necesidad. Pero la realidad siempre arruina los momentos perfectos. La posibilidad de que mi papá regresara temprano nos llenó de pánico y nos dimos cuenta de que nuestra situación era insostenible. Un día, Isabela pidió un tiempo para pensar. Acepté, porque estar separados físicamente era doloroso, pero ambos necesitábamos claridad. Un día, después de reflexionar, tomé una decisión. Isabela, tenemos que dar el siguiente paso. Lo que hay entre nosotros es hermoso, pero está construido sobre mentiras. Mi papá no merece esto, y tú mereces una relación normal, le dije. Sabía que Isabela tenía razón, pero la idea de separarnos me quemaba por dentro. Isabela era la esposa de mi papá, y esa realidad no cambiaría. Mientras estuviera con Isabela, no merecería a mi papá. Tomé mi decisión y le dije a mi papá que necesitaba dar un paso importante en mi carrera, así que me mudé. En mi nuevo hogar, encontré una nota que Isabela había dejado. Algunas historias de amor no merecen un final feliz, pero eso no las hace menos hermosas. Mientras leía la nota, recordé el tiempo que pasé con Isabela y el amor que sentimos. Este amor era complicado, caótico y equivocado, pero también era real, era poderoso y me había transformado. Pasaron los meses. Encontré un buen trabajo, comencé nuevas relaciones e intenté seguir adelante. Pero a veces, en medio de la noche, recuerdo el tiempo que pasé con Isabela y ese amor imposible. Mi papá e Isabela siguen juntos. Su matrimonio parece fuerte. Isabela y yo intentamos evitarnos, pero a veces, cuando nuestros ojos se encuentran, nos perdemos en el pasado. Amigos, la historia de Diego termina aquí. ¿Creen que lo que hicieron Diego e Isabela estuvo bien? ¿Qué habrían hecho ustedes en su lugar? Espero sus opiniones en los comentarios. Si disfrutan escuchar este tipo de historias reales, no olviden darle like al video.